Esta mañana va a ser otra mañana en la que si no tienes un folleto, vas a querer uno. David los tiene aquí atrás. Si necesitas un folleto, con gusto te daremos uno. Desde, desde 1901, esto solo ha ocurrido 24 veces. Ahora piensas que 24 veces suena como mucho, pero no es realmente mucho cuando consideras que solo ocurre una vez cada 10.000 veces. Es algo con lo que se sueña. De hecho, es un evento tan especial que una vez incluso se hizo una película sobre esto. Tal vez recuerdes la película Por amor al juego. Bueno, Kevin Costner no está. Probablemente no sea una mala oportunidad, pero en este juego, un lanzador veterano que está al final de su carrera logra lo que se llama el juego perfecto. 27 bateadores suben, 27 bateadores bajan. El equipo contrario ni siquiera consigue un hit. Y como digo, es de lo que están hechos los sueños. Y para un lanzador de las grandes ligas llamado Armando Raga, asegúrate de que no me equivoque. Tuve que buscar en mis neuronas para recordar eso, pero para él parecía que el 2 de enero de 2010 iba a ser el día en que su sueño se haría realidad. Estaba lanzando en un juego de las grandes ligas y había eliminado a 26 bateadores. Uno más para ir. Esta vez el bateador apenas rozó la pelota con la punta del bate y ni siquiera llegó al jardín, y el bateador corrió a toda velocidad hacia la primera base. Y cuando miras esa imagen ahí, ¿qué crees que fue la decisión? Probablemente out, pero esa no fue la decisión ese día. El árbitro estaba de pie atrás. Aquí el árbitro de primera base declaró a este hombre a salvo, y todos en el lugar tenían una expresión de confusión en sus rostros, porque para casi todos los demás era bastante evidente que este caballero no estaba a salvo. Pero ahora Armando no hizo un berrinche, no fue y se enfrentó al árbitro. No hizo lo que muchos de nosotros podríamos sentirnos tentados a hacer. Tenía una expresión de angustia en su rostro, como puedes imaginar, pero volvió al montículo, se preparó para el siguiente bateador y lo ponchó, y el juego terminó en la conferencia de prensa después del partido. ¿Te imaginas que podrías tener algunas palabras para decir sobre esta situación, este sueño que te fue arrebatado? Podrías decir que el árbitro estaba ciego, o ya sabes, eso es uno de los favoritos que no pueden ver, ya sabes, él no dijo nada de eso. Armando Gallaga miró a la prensa ese día y dijo, nadie es perfecto, este árbitro. Creo que su nombre es Jim Mays. El de Sam Power terminaría disculpándose públicamente con Armando en un momento, literalmente llorando en sus brazos por haberle robado el juego perfecto. Y te preguntas, bueno, ¿por qué no simplemente revirtieron la decisión? No sé por qué no revirtieron la decisión y le dieron el juego. Pero de todos modos, este juego es uno del que se ha hablado durante 15 años y probablemente se seguirá hablando, porque no solo ponchó a 27 de ellos, ponchó a 28. Pero yo quiero pensar en su respuesta, ¿sabes? Él no respondió de la manera en que la mayoría de las personas en el mundo responderían, sí, si yo fuera a dar, si te diera un breve resumen de cómo respondió. Yo creo que lo describiría. Tal vez incluso iría tan lejos como para describirlo de esta manera. La forma en que respondió fue como Cristo. No hizo un berrinche,
no se enojó, no gritó, no saltó de indignación por esta injusticia que le había sucedido. ¿Quién hace eso? ¿A quién te recuerda eso? Piensa en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué mérito tiene si cuando pecas y eres castigado por ello, lo soportas? Pero si haces el bien y sufres por ello y lo soportas, esto es algo digno de gracia y a la vista de Dios, porque para esto fuisteis llamados, ya que Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos un ejemplo, para que sigáis sus pasos. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, y cuando fue ultrajado, no respondió con ultrajes. Cuando sufrió, no amenazó, sino que siguió encomendándose a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Piensa en tener un espíritu o una actitud semejante a la de Cristo. Sabes, la semana pasada hicimos un sermón titulado El manual de jugadas de Satanás y me puse a pensar en eso y pensé que Satanás no es el único que tiene un manual de jugadas. Apuesto a que Jesús también tiene uno. Así que hoy necesitas abrocharte el cinturón, vamos a cubrir bastante terreno, pero vamos a mirar el manual de Jesús, vamos a ver cuál es el modus operandi de Jesús, cómo opera, qué es lo que lo impulsa y luego, al igual que vimos el Rolodex de mentiras de Satanás la semana pasada, hoy no vamos a sentarnos aquí todo el día y la mitad del siguiente día y el siguiente día mirando toda la Biblia, pero vamos a ver el Rolodex de la verdad de Jesús, cosas que Él quiere que las personas perdidas sepan, cosas que Él quiere que los cristianos sepan, y espero que estas dos lecciones juntas, no sé si quiero llamarlo una serie, no lo sé, llámalo como quieras, pero espero que estos dos juntos puedan ayudarnos a acercarnos más a nuestro Dios. Dicho esto, si tienes tu Biblia, acompáñame a Filipenses capítulo 2. Vamos a ver a Jesús y cómo operaba. Ahora, hay muchos lugares diferentes a los que podríamos ir para ver esto, y seguramente tal vez puedas encontrar mejores ejemplos que yo. Pero uno que me llamó particularmente la atención está en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a comenzar esta mañana en el versículo 6. Ahora dirás, Doug, ¿qué pasa con los versículos del 1 al 5? Lo sé, llegaremos a eso. Ok, tranquilos. Pero vamos a empezar en el versículo 6 esta mañana y dice que aunque estaba en la forma de Dios, no consideró igualdad, equidad con Dios, algo a lo que aferrarse. Ahora piensas en Jesús, pensamos en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y en el versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pensamos en Dios literalmente viniendo a esta tierra. Pero aquí Pablo a la iglesia en Filipos les hace saber que la motivación de Jesús, si no sacas nada más de este sermón hoy, necesitas entender la motivación de Jesús para lo que hizo, lo que hizo. ¿Alguna vez has visto a alguien tratando de alcanzar algo, tratando de correr y atraparlo? El otro día vimos a mi hijo soltar un globo. Por supuesto, sabes que eso es lo divertido de hacer. Sueltas un globo, empieza a volar y corres y lo atrapas. De acuerdo, pero la mayoría de las veces no son cosas físicas. La gente está corriendo y atrapando. ¿Qué están tratando de correr y atrapar? Dinero, poder, estatus. Lo siguiente, lo que sea, ¿verdad? La gente corre y persigue varias cosas por diversas razones. Pero Pablo nos dice aquí que Jesús no hizo lo que hizo en esta tierra, porque necesitara aferrarse a la igualdad con Dios. ¿Entiendes lo que te está diciendo? Jesús no hizo lo que hizo al venir a esta tierra. Sí, al ir a esa cruz no lo hizo para probar nada. Sabes, a veces un hijo, cuando se hace un poco mayor, dice, ¿sabes qué?
necesito hacer esto para demostrarle a mi padre que soy un hombre, o necesito hacer esto para demostrarle a mi jefe que soy algo. Jesús no hizo eso. Si Jesús hubiera tenido que aferrarse a una cualidad con Dios, entonces entiendes que eso habría significado que morir en la cruz habría sido un acto egoísta. Si Jesús necesitaba probarle algo a su Padre o probar algo, ya sabes, si sentía la necesidad de probar que era Dios, entonces no vino aquí porque me amaba. Él vino aquí por sus propias razones egoístas y Dios no lo quiera. No tenía que probar nada, no necesitaba nada. Él era Dios, estaba con Dios. Miras esa palabra en Juan 1 y significa estar, literalmente, voy a ponerlo en el lenguaje de 2021 o 2025. Estar en la burbuja de alguien, ¿verdad? No estás en la burbuja de alguien a menos que ellos quieran que estés allí. No tenía nada que demostrar. Así que si lo que hizo al venir a esta tierra y tomar forma humana y morir en esa cruz no fue por una razón egoísta, entonces, ¿qué significa eso? Que lo hizo por una razón desinteresada. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Versículo 7. Pero se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, naciendo en semejanza de hombre. Esta mañana en nuestra clase de Biblia y se mencionó con la cena del Señor y Stephen leyó los versículos antes de que cantáramos el Salmo, lo cual fue increíble. Pensamos en Jesús y cuando pienso en Jesús en un sacrificio, pienso en Él colgado en esa cruz, su cuerpo golpeado, maltratado y roto, y qué sacrificio es en amén. Pero ese no fue el primer sacrificio que hizo. Cuando pensamos en Jesús haciendo un sacrificio, ¿qué tuvo que ser para dejar el lado del Padre? ¿Qué tuvo que ser no solo dejar el lado del Padre, sino venir a esta tierra y no ser un rey y no ser rico? No voy a ser famoso. De hecho, voy a ser tan pobre que van a darme a luz en un sucio pesebre de los estados del sur. Eso es lo que era un pesebre, no era esta pequeña canasta con heno saliendo de ella. ¿Por qué haría eso? Que sacrificio no solo lo que hizo en la cruz, sino dejar al Padre. No sé cuál es la temperatura en el cielo. Estoy seguro de que no tiene temperatura, pero te garantizo que la temperatura es perfecta. ¿De acuerdo? Dios creó a Adán y Eva y los puso en un jardín y ellos no necesitaban ropa. ¿De acuerdo? Era la temperatura perfecta, y él vino aquí a una tierra de humedad que significa más en agosto que en invierno. Eso fue un sacrificio y no lo hizo por una razón egoísta. No dijo, bueno, estoy aburrido, sentado aquí en este trono, sin nada que hacer todo el día. Creo que bajaré allí y veré en qué me puedo meter. No lo hizo por eso, lo hizo por nosotros. Se sacrificó, dejó al Padre por mí y por ti, y por incluso aquellos que lo escupirían, lo golpearían, lo maldecirían, y le clavarían esa corona de espinas en la cabeza. La operación de Jesús, su modus operandi, el hecho de que no es egoísta, está haciendo lo que hace por amor a los demás. Es de extrañar que Juan en 1 de Juan 4 diga más de una vez que Dios es amor. Por supuesto que lo es. Mira lo que hizo su Hijo, versículo 8, al encontrarse en forma humana. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta el punto de la muerte, incluso muerte en la cruz. Sería una cosa venir aquí y morir, pero él no solo no era rico ni un rey, pero también va a morir de la manera más cruel, brutal y tortuosa que puedas imaginar. Una vez más, no por su propio beneficio, no porque tuviera algo que demostrar, lo hizo por mí. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre que está por encima de todo nombre. ¿Por qué ha exaltado Dios a Jesús?
puedo decirte que parte de la razón es porque él no buscó ser exaltado. ¿Qué dijo Jesús? Aquellos que son humildes serán exaltados, y aquellos que quieren ser exaltados serán ¿qué? Humillados. Él no hizo lo que hizo para. Mírame y aplausos. Y ¿sabes? Cuando Jesús habla en Mateo 6 sobre los escribas y los fariseos, les encanta tener los mejores asientos en la sinagoga y les encanta pararse en las esquinas rezando y les encanta hacer todas estas cosas para ser vistos por los hombres. Y Jesús dice que ya tienen su recompensa y no es una recompensa que venga de mí. Si estás haciendo lo que haces para ser visto por los hombres, a Dios no le agrada eso. Si me permites la ilustración, versículos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay un día que vendrá cuando las nubes se enrollarán como un pergamino, los elementos se derretirán con el calor ferviente, y todos admitirán quién es Él. Y tristemente, muchos pastores nos dicen eso. Mateo 7, 13 y 14. El camino ancho y el camino estrecho. Tristemente, para demasiadas personas, será demasiado tarde cuando estén listos para confesar quién es Él. ¿Qué más podría haber hecho? ¿Qué más debería habernos dado Dios para que entendamos quién es Él, quién es su Hijo y lo que ha hecho por nosotros? Ahora, dicho todo esto, mirando un poco, ¿por qué, cómo opera Jesús a un alto nivel? Ahora queremos ir al Rolodex y la semana pasada tenía como 3 categorías. Tenía personas que realmente no se preocupan por Dios, solo están buscando una excusa para no seguir a Dios. La segunda categoría era personas que están fuera de Cristo, pero que sí les importa. Y esas eran un conjunto terrible y malvado de mentiras, porque buscaban derribar a las personas diciéndoles que no son lo suficientemente buenas. No son dignos de decirles que Dios no puede salvarlos o no quiere salvarlos. Y luego había un conjunto de mentiras para los cristianos. Así que hoy vamos a seguir el mismo formato, excepto que ahora en lugar de mentiras vamos a hablar de la verdad. ¿Qué quiere Dios que sepan aquellos que no se preocupan por Él? Bueno, lo primero que quiere que sepan es que a menos que se arrepientan, perecerán. No leeremos todo el pasaje, pero en Lucas 13, versículos 3 y 5 dice, os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios exige un cambio, quiero decir, Jesús cambió, Jesús dejó el lado del Padre, Jesús vino a la tierra, Jesús subió a esa cruz. Pero sin embargo muchas veces Satanás susurra al oído de las personas, no tienes que cambiar, no tienes que hacer nada, estás bien. Solo tienes que saber un hecho simple en tu cabeza. Solo mételo ahí. Estás bien. Solo sigue con tus asuntos como de costumbre. Ahora tienes que arrepentirte. Además, Jesús quiere que sepas que no te obligará. Te dejará hacerlo. Romanos 1, del 24 al 28. Una vez más, no leeremos todo, pero noten que Dios los entregó. Versículo 24. Por esta razón, Dios los entregó. Versículo 26, versículo 28. Dios los entregó. ¿Por qué Dios les permitió hacer eso? Porque no va a subvertir nuestro libre albedrío, no va a obligarte a seguirlo. ¿Entiendes? No puede haber amor sin una elección. No puede haber amor sin una elección. ¿Por qué Dios los puso en medio de ese jardín? Los puso en un paraíso perfecto. ¿Y por qué puso un árbol en medio del jardín del que no debían comer? Porque tenían que elegir entre él o algo más, y eligieron. No es amor sin una elección. A continuación, mi bondad está destinada a llevarte a casa. Romanos 2:4. ¿O desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios está destinada a llevarte al arrepentimiento? Matt cuenta una historia de una vez en el campamento de entrenamiento y su sargento instructor lo miró y le dijo, no confundas mi bondad con debilidad, ¿verdad? Dios es justo, Dios trae la lluvia sobre la tierra para los justos y los injustos, Dios bendice a las personas injustas, y no porque de alguna manera les deba algo, sino porque quiere que vengan a Él. Aquí está el siguiente,
no me complazco en tu muerte. Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué habrán de morir, oh casa de Israel? ¿Sabes? Mucha gente piensa en Dios como ese policía de tráfico enojado. Está sentado en el trono del cielo y tiene su rayo listo para lanzarlo, listo para fulminarte. Ese no es quien es Él. ¿Es Él el juez justo? Sí. ¿Exige un cambio? Sí. Pero, ¿te odia? ¿Está de alguna manera esperando que cometas el próximo error porque solo quiere atraparte en una falta? No, no lo hace. De hecho, no quiere que te pierdas en absoluto. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente contigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Muchas personas entrarán por la puerta ancha. Muchas personas viajan por ese camino ancho. No es porque Dios quiera que lo hagan. Eso no es lo que Él quiere. ¿Por qué enviaría a su Hijo a morir si quisiera que las personas se separaran de Él? ¿Por qué darnos este libro? ¿Por qué haría cualquiera de las muchas cosas que Dios ha hecho si quiere que nos perdamos? Simplemente no tiene sentido. Aquí hay otra grande. Dios quiere que la gente se dé cuenta de que no le importan. ¿No te das cuenta de que Satanás es un mentiroso? Juan 8:44 y 45. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de lo que le es propio, de su propio carácter, es quien es, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, ¿quieres escuchar a Dios que te ama o quieres escuchar a un mentiroso que te odia? Pero aún así, muchas personas prefieren tomar ese lado todos los días, 10 veces al día, en lugar del Dios que los ama. Por último, Dios quiere que aquellos que no se preocupan por Él sepan que yo sí me preocupo por ustedes y quiero lo mejor para ustedes. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que es un asalariado y no el pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Huye porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Jesús. Jesús no es un asalariado. Jesús es el buen pastor. Él cuida de las ovejas. Sigue leyendo en ese contexto en Juan 10, lo que literalmente doy mi vida por mis ovejas, me sacrificaré por ellas. Pero aún así, muchas personas actúan como si a Dios no le importara. Nada podría estar más lejos de la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, vimos mentiras o verdades para personas que no se preocupan por Dios. Ahora aquí está la siguiente sección. Estas son personas que están fuera de Cristo, pero sí les importa Dios, les importa lo que es correcto, quieren encontrar la verdad, aunque puedan estar confundidos, aunque no sepan cómo encontrarla. Lo primero que Dios quiere que sepan es, vine a buscar y salvarte. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino, que no vino a condenar al mundo. Juan 3 vino a buscar y salvar a los perdidos. Por eso vino. ¿Por qué dejó la comodidad del lado del Padre y vino a esta existencia miserable, relativamente hablando, para buscar y salvar a los perdidos, incluyendo a ti? No solo vino a buscarte y salvarte, sino que también vino. Él quiere que vengas a Él. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echaré fuera. ¿Sabes? Me imagino que hay todo tipo de personas en el mundo, y cuando piensas en las personas como ovejas, probablemente haya algunas ovejas de aspecto gracioso por ahí. Probablemente haya algunas ovejas que, si fueras el pastor, dirías, bendito sea tu corazón.
Pero no, simplemente, sabes, tal vez otro pastor te acepte. Dios nunca ha hecho eso. Dios nunca ha mirado a una oveja y ha dicho, ¿sabes qué? Tienes demasiadas pulgas. No, tienes demasiadas imperfecciones. No, tu pelaje no se ve lo suficientemente bien. No. Eh, Cuando te portas mal, suena un poco gracioso. Yo no creo que te quiera. Nunca te rechazaré. Así es como trabaja Jesús. Él quiere que vengas a Él y no solo quiere que vengas a Él, quiere que vengas a Él para que pueda darte descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es un yugo, sí, pero déjenme decirles algo, ¿no creen que Satanás también tiene un yugo? El yugo de Satanás es mucho más pesado, el yugo de Satanás. Nunca se detiene, nunca deja de sacudirte, nunca deja de tironearte, nunca te da un momento de descanso. Todo lo que hace es colgar la zanahoria frente a ti y decir, vamos, ¿no quieres un poco más? Así no es como funciona el yugo de Jesús. Su yugo es el único que realmente puede, ¿qué? Te dará descanso, que sanará tu corazón, que te guiará por un camino que te llevará a pasar la eternidad con tu Padre Celestial. Ven a mí y te daré descanso. El siguiente, este es importante. Jesús quiere que esas personas sepan que no estás demasiado sucio para ser limpiado, pero Dios, no sabes lo que he hecho. No sabes lo que hay en mi pasado. Bueno, en primer lugar sí lo sabe y en segundo lugar no importa. Isaías 1:18, ven ahora, vamos a razonar juntos, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, se volverán como lana. ¿Qué pecado tienes que la sangre de Jesús no pueda cuidar? ¿Qué has hecho? Quiero decir, no es una competencia, pero podemos hablar de Jeffrey Dahmer, podemos hablar de tantos otros que hicieron cosas horribles, terribles, atroces. Quiero decir, el apóstol Pablo literalmente estaba matando cristianos y luego se convierte en un predicador del Evangelio, un misionero. Y me pregunto, cuando entra en la eternidad, ¿están las mismas personas que mató esperándolo allí? Gracias por llevarnos aquí más rápido. Quiero decir, no sé cómo funciona eso, pero no estás demasiado sucio para ser limpiado. Tampoco estás demasiado roto para ser restaurado. Isaías o el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no desprecias. ¿Sabes lo que significa estar roto? Significa estar quebrantado. Contrito significa literalmente que te has reducido a polvo. Dios, he hecho un desastre de mi vida. No hay manera de que puedas juntar las piezas de nuevo. Y Dios dice, pruébame. Él tiene algo mejor que el superpegamento. Puede tomar esas piezas y hacer algo más hermoso de lo que jamás fue originalmente. La cosa es que tienes que dejarlo, tienes que venir a Él. Salmo 34:18. La misma idea. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Ahí está. No estás demasiado roto para ser restaurado. Dios también quiere que aquellos que están perdidos, pero que se preocupan por entender, sepan que necesitan nacer de nuevo. Tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo. Juan 3:5. Jesús le respondió. Este es Jesús hablando. A Nicodemo, en verdad te digo que, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, en verdad te digo, a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 2:37 y 38. Pedro, predicando ese primer sermón del Evangelio en el día de Pentecostés, los mira y dice, ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron al Mesías. Y cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos?
Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, Dios quiere que sepas que los cielos o los ángeles en el cielo mismo se regocijarán por ti. Lucas 15:7. Así os digo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿De acuerdo? También quiere que aquellos que están perdidos sepan. Siempre he estado observando y esperando. Lucas 15. Ese padre estaba afuera mirando el camino, vio a su hijo venir y corrió hacia él, lo abrazó y lo besó en el cuello, trajo la túnica, el becerro gordo y todas esas cosas, ¿verdad? Él sigue observando, Él sigue esperando por ti. Ahora llegamos a la sección sobre los cristianos. Dices, bueno, estas son personas que ya están en Cristo. Sí, Señor, pero Dios quiere que ellos sepan algo también. Primero que todo, Dios quiere que sepan, no quiero condenarte. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo empatía 2, 3 y 4. Esto es bueno, es agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere condenarte, Dios no es el policía de tráfico enojado. Pero aquí está lo siguiente, Satanás ya ha perdido, no le escuches. Apocalipsis 12, y un gran dragón fue arrojado, esa antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, el engañador del mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora oí una gran voz en el cielo diciendo, ahora han venido la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, y el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. ¿Quién los acusa día y noche ante Dios? Él ya ha perdido, no le escuches, solo quiere que te pierdas con Él. Jesús quiere que sepamos, como cristianos, que somos diferentes. No tengas miedo de mostrarle al mundo que eres diferente. Segunda de Corintios 5:17. ¿Verdad? He aquí, eres una nueva creación en Cristo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mateo 5:13 y 14. Somos la sal y la luz. Si somos diferentes, tenemos que mostrarle al mundo que somos diferentes. No podemos esconderlo. No puedes poner una lámpara debajo de un cesto. Si lo haces, vas a prender fuego a la cesta y quemar la casa. No funciona así, ¿verdad? Aquí hay otro. Dios quiere que sepamos que necesitas a otros cristianos y otros cristianos te necesitan a ti. Hebreos 10. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nos necesitamos unos a otros. No es suficiente quedarse en casa y verlo o recibirlo a través de una pantalla. No funciona. No puedes tener comunión. La comunión es tan crítica. Dios quiere que los cristianos sepan que cuando te disciplino es porque te amo. Hebreos 12, 5 y 6. Si has olvidado la exhortación que te dirige como hijos, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a quien ama. Si Dios te disciplina, no es porque te odie, es porque te ama. Aquí hay otro más. No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que ser fiel. Primera de Juan 1, 7 y 9, ¿verdad? Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, unos con la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Joel también, lo mismo. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, y rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Regresa al Señor por su gracia. Él es clemente y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor constante. Por último, Dios quiere que los cristianos sepan que vamos a pasar la eternidad juntos, así que trae a otras personas contigo.
Mateo 28, 19 al 20, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces comenzamos en Filipenses 2 y sé que me salté los primeros 5 versículos, pero creo que es una conclusión adecuada para la lección de hoy. Si hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna participación en el Espíritu, algún afecto, alguna compasión, completad mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por ambición egoísta. ¿Por qué? Porque Él no lo hizo, ni por vanagloria, sino que con humildad consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. Que cada uno de ustedes no busque solo su propio interés, sino también el interés de los demás. Tengan esta actitud entre ustedes, que es la de Cristo Jesús. Ese es el objetivo final para nosotros, ser conformados a la imagen de su Hijo. Y es un proceso que lleva tiempo. Vas a equivocarte, vas a cometer errores, pero no sé dónde estás esta mañana en ese Rolodex. No sé. Si no crees en Dios, o tal vez sí, pero no piensas que Él puede salvarte, o tal vez eres cristiano o no eres cristiano, o tal vez piensas que solías ser cristiano. Yo no sé dónde estás, pero esto es lo que sé. Sé que Dios te ama y que quiere encontrarse contigo aquí hoy. Te ha rodeado de personas que lo aman. Ven, ven mientras tenemos esta canción de invitación.